Bien, realmente el transistor bipolar se utiliza en esta configuración emisor común porque con esta configuración podemos tanto amplificar voltaje como corriente. Entonces realmente, ¿qué vamos a definir ahora? ¿Qué es el efecto transistor? El efecto transistor lo vamos a definir así. Primero generamos una corriente de base. En ambos casos tenemos el transistor PNP y NPN. Ya sabemos que lo que varía es la dirección de la corriente. Y lo que pretendo es que esta corriente de base se vea amplificada beta veces como corriente de colector. ¿Ya? Y eso se circula por acá será beta veces la corriente de base. Sigue siendo válido que aquí tenemos una resistencia de baja, una zona de baja resistencia, porque estoy polarizando con esta fuente más o menos esta juntura, y con esta estoy colocando el más aquí, o sea, estoy colocando el inverso, la juntura base colector, que es lo que hemos dicho que se necesita. Aquí hacemos lo mismo, aquí el más aquí y el menos acá, la juntura base emisor está en directo, y con este negativo estamos colocando el negativo aquí contra el positivo de acá, la juntura colector base en inverso. Y estamos generando, igual que antes, dos mallas, la malla número 1 y la malla número 2. La malla número 1, ¿qué dice? Yo genero una corriente base que es igual a B sub PB menos 0,7 sobre RB. Esa es la corriente generada. Y al otro lado, el colector la convierto en beta veces más grande, o sea, amplifico corriente. Y la malla 2, entonces, ¿qué nos dice? La malla 2, de la malla 1, la malla 2 nos dice que la extensión de su CCC es igual a IC por RC, ahora más la tensión colector emisor. De nuevo, hacemos como referencia la tensión colector emisor y decimos: si yo aumento la corriente base, aumento la corriente colector, aumento esto y bajo la tensión. Cuando la tensión colector emisor sea igual a 0, decimos que está en saturación, y en ese momento la corriente que está circulando es la máxima, que sería SC sobre RC. Y si hago al contrario, lo que hago es disminuir la corriente, esto disminuye, esto disminuye, esto disminuye y esto aumenta. Obviamente, cuando la corriente base sea igual a 0, la corriente colector sea igual a 0 y el voltaje colector emisor será igual a DCC, y decimos que el transistor ha llegado a corte. Nuevamente, entonces, si hacemos una gráfica del tiempo de la voltaje colector emisor, tiene dos límites: un límite máximo que es DCC, que lo llamamos corte, y un mínimo que es 0, que lo llamamos saturación. Aquí en este transistor lo único es que la tensión es negativa, o sea, volteamos esto con la dirección de la corriente. Nuevamente podemos hablar de un punto óptimo de trabajo, que es que la tensión colector emisor la pongamos en vez de ser medio. Es que estamos haciendo, y ahora sí, pues vamos a entender, o vamos a tratar de entender lo que estamos haciendo. Ya teniendo el transistor, que se cumple el efecto transistor, que es: mando esta corriente y la amplifico y la hago ver más grande en el colector, meto mi señal que quiero amplificar. Llamémosla otra vez la señal B sub G. Esta señal B sub G me va a producir una corriente I sub G. Y lo estoy metiendo a través de una juntura base emisor polar en directo. Quiero que se acuerden qué estoy haciendo ahí para entender. Esta es la gráfica de una juntura, en este caso llamémoslo que esta juntura es la juntura base emisor, y voy a variar la corriente.
La continua lo que me hace es meterme al transistor, la juntura base de emisor, en la zona de baja resistencia. Eso es la función de la continua, la sube para que cuando esta señal venga y me haga variar aquí también, va a variar alrededor de esto. La señal que quiero amplificar siempre estará en la zona de baja resistencia. Si no pusiéramos continua, pues obviamente tenemos un problema, porque eso estaría como una juntura. En el ciclo negativo estaría en inverso, y en el ciclo positivo, hasta que no venza los 0,7, o sea, que no haga esto, no entraría a esta zona. Por lo tanto, es indispensable, obviamente, la continua. Entonces, desde el punto de vista análisis, ¿qué hace? Yo genero, con el tiempo, una corriente de base de continua. Corriente de base de continua. Y sobre esa monto, digamos que esta es una señal senoidal, monto la corriente que produce la señal que quiero amplificar. Al otro lado, le pinto la corriente de colector. Ha pasado una corriente continua de beta veces es beta de continua. Y sobre esa va montada la corriente de base pero amplificada beta veces, esta señal es beta y sub B. O sea que la corriente que llega aquí a este lado es beta veces más grande que la que envía. O sea, ya de por sí, si logro eso, estoy amplificando beta veces la corriente. Esa corriente que estoy produciendo aquí va a atravesar esta resistencia y me va a producir una caída de su RC, solamente desde el punto de vista señal. Entonces, si miro desde el punto de vista continuo y miro la tensión colector emisor, esto es VCC y esto es 0, debo poner la tensión continua en algún sitio de la mitad. Si es de la mitad, perfecto, pero si no es de la mitad, lo importante es que cuando llegue la señal, esta señal, la caída que produzca aquí, no me lo saque ni de corte ni de saturación. Esto sería I sub C por RC, o sea, beta I sub B por RC. Y necesito que la señal no se me salga de la zona. Esta zona la voy a llamar la zona activa, o sea, donde puede haber amplificación. Y entonces, si esta señal de voltaje es mayor que V sub G, entonces logré dos cosas: amplificar corriente y amplificar voltaje. Por lo tanto, por eso es que lo utilizamos, es el amplificador de potencia. Y eso es lo que vamos a estudiar de ahora en adelante, el comportamiento de estos transistores. Y pues vamos a hacer dos cosas. Antes de meter señal, yo me tengo que asegurar que el transistor quede en la zona activa. No me interese que entre a corte y que me interese que entre a saturación, porque de ahí no puede crecer la señal. Supongamos que si esta señal era muy grande y esta señal trata de hacer esto, haría esto, aquí ya no podía crecer más, la recortaría. Y lo mismo, si lo miramos hacia abajo, si hay una señal aquí, la señal saldría recortada, ¿ya? Y obviamente eso no lo queremos que la señal de salida sea un reflejo de la entrada. Entonces debemos evitar siempre que la señal llegue ni a corte ni a saturación. Y eso es el estudio que vamos a hacer de ahora en adelante. Bueno, volvamos nuevamente y vamos a mirar las cuestiones prácticas que no hemos tomado en cuenta. Una de las cosas es que cuando he pintado esta señal, no he pintado resistencia interna. Y obviamente en este circuito, la resistencia interna que hay en serie con RB me alteraría tanto la señal como la continua, y no debe ser. Por lo tanto, de ahora en adelante, o en los circuitos que vamos a ver, debemos separar la continua de la alterna. Inicialmente nos vamos a preocupar por la continua. La continua que debe cumplir que el transistor quede polarizado, ¿verdad? Polarizado. De tal manera que la tensión colector emisor en valor absoluto sea menor que el valor absoluto, o de 0
pero menor a veces C, o en el caso del transistor, esto sería el transistor NPN, o en el caso del transistor sería así, mayor a menos C, pero menor a C, porque estaría en el ciclo de abajo. Entonces, siempre nos tenemos que asegurar que el transistor cumpla estas dos, una de las dos condiciones dependiendo del transistor que estemos trabajando. Pero lo primero que se preocupa uno es de los circuitos de polarización. Pero algo que obviamos es lo siguiente. Inicialmente dijimos que un transistor era que yo mando una corriente de colector, perdón, de emisor, y la mayoría se va al colector y una poca se va a la base. Estaba diciendo que la corriente de colector es aproximadamente I sub E. Si usamos el término I sub C sobre I sub E como alfa, la relación, les voy a decir que I sub C es alfa veces I sub E, y I sub alfa es aproximadamente igual a 1. ¿Qué nos diría? Que si la corriente de emisor es 0, pues la corriente de colector debe ser 0. Pero acuérdense que si hago esto, voy a hacer lo siguiente en este transistor. No pongo nada en la base, ni lo abro. Aquí queda una juntura polarizada en inverso. La juntura estaría así. Ya está en inverso. Una juntura en inverso tiene una corriente pequeña, pero la tiene. Si quiere decir que realmente esta ecuación se debe decir que es I sub C es alfa veces I sub E, que es el efecto transistor, pero más una corriente que circula por esta juntura por el inverso, independiente de esta corriente, que la voy a llamar I sub C de 0, que es la corriente de una juntura polarizada en inverso, y esto depende del efecto térmico. Es decir, si varía la temperatura, esa corriente varía. Por lo tanto, la ecuación real, si tenemos en cuenta el efecto térmico, es la corriente de colector es igual a alfa veces I sub E más I sub C de 0, que anteriormente lo hemos despreciado. Esta ha sido la gran preocupación que en todo el desarrollo de la electrónica, lograr que el efecto de la temperatura fuera el mínimo posible en la construcción de los transistores. Entonces, ahora traslademos esto aquí, esto es en el montaje de colector. Ahora, aquí hacemos lo siguiente, estamos diciendo que I sub E es igual a I sub C más I sub B en términos generales. Si todo lo escribimos en términos de I sub C, I sub E sería I sub C sobre alfa, sería igual a I sub C, y esto si lo hacemos en función de I sub C, esto sería I sub C sobre beta. Estamos diciendo que 1 sobre alfa es igual a 1 más 1 sobre beta igual a 1 más beta sobre beta. ¿Ya? Quiere decir que alfa es beta más beta sobre beta más 1. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Teniendo eso como base de relación entre alfa y beta, voy a poner esta ecuación. La voy a colocar acá. I sub C es igual a alfa I sub E más I sub C de 0. Pero I sub C es igual a alfa I sub E, pero alfa I sub E es I sub C más I sub B más I sub C de 0. I sub C sería igual a alfa I sub C más alfa I sub B más I sub C de 0. Voy a encontrar a qué es igual I sub C en función de I sub B, y les va a encontrar que esto es igual a beta más 1, perdón, a beta I sub B
creando esta fórmula, beta I sub P más beta más 1 y CBC. Y esta es la ecuación real que debíamos de trabajar nosotros en un transistor con montaje emisor común. El efecto transistor que queremos es este es el efecto transistor. Que la corriente del colector es beta veces más grande. Pero en este montaje encontramos que la corriente de fuga amplificada beta más 1, esto es por efecto térmico. Y obviamente esto es indeseable, no queremos porque esto varía, pues si nos varía todos nos cambia, indeseable. Y esto fue el gran reto que tuvo el desarrollo de la electrónica, minimizar este efecto para que no tuviéramos problema. Pero en la práctica entonces vamos a tener que mirar si este valor de aquí es comparable con este que está teniendo influencia y pues nos va a alterar todo el proceso de análisis.